Hola, muy buen día. Mi nombre es Laura Saray Carrillo Acevedo y voy a presentar mi tema de investigación del área clínica, el cual lleva como título Relación de mucositis oral, citocinas y estado nutricional en cáncer de cabeza y cuello con radioterapia. Autores, una servidora, el doctor García Rivera Miguel Eric, la doctora Blasquez Morales María Sobeira, la doctora Montes Villaseñor Evangelina, el doctor Rodríguez Alba Juan Carlos y la doctora Nachón García María Gabriela. El cáncer de cabeza y cuello es un tipo de cáncer denominado de esa manera porque se puede presentar en diferentes estructuras que conforman esa región. Tiene la característica de ser un tipo de cáncer que tiene una alta tasa de morbimortalidad, ocupa el 6º lugar a nivel mundial y con una incidencia de 600,000 casos al año aproximadamente. La radioterapia es uno de los 3 pilares de tratamiento de este tipo de cáncer. Tiene la característica de que la administración es localizada, la unidad de medida es el Gray y un esquema aproximadamente o generalmente en este tipo de pacientes es de unos 50 a unos 70 Grays de dosis de radiación total, administrado durante un mes aproximadamente 1.2 Grays diarios de lunes a viernes. Dentro de los efectos adversos de la radioterapia en este tipo de cáncer, el principal es la mucositis oral. La mucositis oral es una patología que se presenta en el 80% de estos pacientes. La Organización Mundial de la Salud tiene una clasificación que va de un grado 0 a un grado 4 dependiendo del grado de severidad. Se ha reportado que un grado de mucositis severo de mucositis oral va a generar que el paciente tenga una malnutrición ya que no va a poder ingerir ni siquiera líquidos. Este tipo de patología clínicamente lo vamos a observar desde un eritema hasta una ulceración. El doctor Stephen Sonis y colaboradores durante años han investigado que hay 5 diferentes fases de mucositis oral a nivel subclínico que no vamos a poder ver, pero que se presentan desde la primera aplicación de radioterapia. Por ejemplo, la primera fase llamada de iniciación, la radioterapia va directamente a dañar a las células de la capa basal de la mucosa oral. Posteriormente, la siguiente fase va a haber una activación de factores de transcripción como el NF-κB y por ende va a haber también activación de citocinas, tanto IL-6 como TNF-alfa. Aquí va a empezar ya los cambios que pueden observarse clínicamente como un eritema, posteriormente en una fase 4 ulceraciones cuando se rompe el epitelio bucal y en una quinta fase llamada de cicatrización o reepitelización. En la literatura se ha mencionado que hay factores de riesgo que el paciente puede tener una mucositis oral severa, como por ejemplo cuáles, la cantidad de dosis de radiación. Entre más dosis de radiación se dé, mayor es que el paciente pudiera a lo mejor tener un grado de mucositis severo. También enfermedades sistémicas previas, factores genéticos, enfermedades periodontales, tabaquismo, alcoholismo y malnutrición, como bajo recuento de leucocitos, bajo peso, bajo índice de masa corporal. En este estudio, este factor de riesgo es el que nos compete. También se ha mencionado en la literatura que un incremento de los niveles de citocinas se encuentra muy presente en los diferentes tipos de grado de mucositis oral. El objetivo de este estudio es evaluar el grado de mucositis oral y relacionarlo con el estado nutricional y citocinas en pacientes con cáncer de cabeza y cuello sometidos a radioterapia. Este es un estudio prospectivo longitudinal de una sola corte. Dentro de nuestra metodología, los criterios de inclusión fueron pacientes mayores de 18 años, de sexo indistinto, que aceptaran participar en el estudio, pudiendo haber tenido algún tratamiento quirúrgico, quimioterapia previo al tratamiento de radioterapia, e independientemente del estado de salud bucal en el cual se encontrara el paciente, considerándolo basal. A cada paciente se le realizó una exploración bucal para ver valorar el grado de mucositis que iba a ir presentando el paciente durante la radioterapia. Hubo una valoración nutricional donde se utilizó ciertos parámetros bioquímicos como recuento de linfocitos, albúmina, etc.
También se tomó una muestra salival a cada paciente para el análisis de citocinas, IL-6 y TNF-alfa. Todo esto se le hizo a cada paciente en 3 fases o en 3 tiempos. Antes del inicio de su radioterapia, cuando el paciente alcanzó de 15 a 35 grays de dosis de radiación, que es aproximadamente a los 15 días, y cuando el paciente alcanzó una dosis de radiación de 50 a 70 grays, aproximadamente un mes después. Dentro de nuestros resultados, la población total fue de 17 pacientes, 71% fueron hombres, 29 mujeres. Dentro de los diferentes tipos de cáncer de cabeza y cuello, el cáncer de lengua fue el más frecuente, así como la estirpe histológica que mayor se presentó fue la epidermoide. Este es un ejemplo de fotografías clínicas de 3 pacientes que podemos observar que a un nivel basal o cuando todavía no se le había dado la radioterapia y los cambios que hubieron en su cavidad bucal a cierta dosis de 15 a 35 grays y de 50 a 70 grays. Nosotros podemos observar clínicamente los cambios que van desde un eritema hasta ulceraciones. También se vieron cambios de infecciones oportunistas como Candida albicans, cambios en el fluido salival, disgeusias, por ende también disfagias, trismus, etc. Se relacionó el estado nutricional con el grado de mucositis, el cual no hubo asociación alguna. Sin embargo, como se había mencionado, nosotros utilizamos ciertos parámetros bioquímicos como linfocitos, albúmina, hemoglobina, por mencionar algunos. En este estudio tiene importancia los linfocitos, ya que fue el único parámetro bioquímico que tuvo una alta correlación, cuando se correlacionó con la dosis de radiación y con el grado de mucositis oral. Por ejemplo, en este esquema vemos una correlación inversamente proporcional. Aquí vemos que entre mayor fue el grado de severidad o el mayor grado de mucositis oral, hubo una disminución en el recuento de linfocitos. En cuanto a las citocinas IL-6 y TNF-alfa, también al correlacionarse con la dosis de radiación y grado de mucositis oral, también hubo una alta correlación. Pero cuando se correlacionó con el estado nutricional, o en este caso con el parámetro bioquímico linfocitos, fue el único parámetro bioquímico también que tuvo una alta correlación. Aquí podemos observar que cuando menor era la cantidad de recuento de linfocitos, mayor se incrementaba los niveles de citocinas. Todos los pacientes, cuando iban recibiendo el tratamiento de radioterapia, iban disminuyendo sus linfocitos e iban aumentando las citocinas, por lo cual podremos, de un enfoque diferente, cuando hay había cierta malnutrición, el incremento de las citocinas era muy presente, así como en grado de mucositis severo y en dosis de radiación alta. White y colaboradores refieren que la desnutrición en pacientes oncológicos, en pacientes con cáncer de cabeza y cuello, se presenta principalmente por las disfagias provocadas por la mucositis oral. Delmore y colaboradores también refieren que una disminución en el recuento de linfocitos está asociada a una malnutrición. También Jay y colaboradores refieren que es importante tener en cuenta los niveles previos a los tratamientos oncológicos de niveles de citocinas, ya que pueden estar asociadas a que el paciente genere mucositis oral con grados severos. Están claros los pilares de tratamiento de los pacientes oncológicos. Es importante hacer hincapié en el manejo multidisciplinario y el involucro de la odontología, la nutrición, psicología, foniatría o terapia del lenguaje. Y estos datos arrojados de este estudio deberán de incitar a todo el área de ciencias de la salud a poner un empeño en lo que es la evaluación clínica completa de estos pacientes, no nada más en el tratamiento en sí de la enfermedad, sino también evaluar algunos parámetros bioquímicos como por ejemplo los linfocitos para llevar a cabo intervenciones oportunas en estos pacientes. Gracias.